tenemos que aprender. Vamos a estudiar en cualquier momento. El trabajo que los ángeles hacen es impresionante. En toda la Biblia, desde Génesis y Apocalipsis, vemos a los ángeles trabajar. Dios se mueve, sé que hoy tenemos el Espíritu Santo, pero el ejército de Dios son sus ángeles y están a nuestro favor para lo que le necesitemos. Solamente que tenemos que creer. No vamos a hacer una doctrina, no vamos a poner por encima de ninguna otra cosa, ni el nombre de Jesús, ni el Espíritu Santo, pero sí está a nuestro favor. Amén. Amén. Y justamente vamos a hablar un poquitito. Quiero continuar. Estuvimos hablando el jueves y estamos ya hablando varios jueves acerca de este tema bastante interesante, lo que es la ley y lo que es la gracia. No descartamos ninguno de los dos. No decimos que uno ya venció y el otro está previgente, porque todo es la palabra de Dios. Y cuando aprendemos a obedecer la palabra de Dios, obedecemos todo. Ya no como una ley, sino más bien una ley de amor, un mandamiento de amor. Porque cuando Jesús dice, un solo mandamiento les dejo, ¿cuál fue? Que nos amemos unos a otros. Y si aprender, vamos a aprender a obedecer, vamos a aprender a vivir lo que es la palabra de nuestro Dios. Y siguiendo un poquito de este tema, fue una de las grandes luchas que el apóstol Pablo tuvo con la iglesia de ese tiempo, porque tenemos que entender que fácilmente caemos en el legalismo o el libertinaje. Las dos cosas son peligrosísimas. Las dos cosas son terribles. Cuando caemos en el legalismo o cuando malinterpretamos la gracia de Dios, las dos cosas son terribles. Por eso siempre decimos, oremos que Dios nos ayude a entender correctamente y a vivir correctamente. A entender hasta dónde las dos cosas son. No salirnos, no ser extremistas. Entonces vamos a volver a abrir en Gálatas. Habíamos leído ya bastante el pasaje, el capítulo 3, donde el apóstol Pablo habla a esta iglesia que quiso rápidamente abrazar, y Pablo al comienzo le dice, un evangelio diferente. Hay un solo evangelio, el verdadero. Es el mensaje que el Señor nos dejó, y es el mensaje que el apóstol, podemos decir así, amplió, desarrolló un poquito más. Y es el mensaje que debemos entender cada uno de nosotros: la justicia por la fe, la salvación por la fe y por la gracia, el vivir en esa gracia, el vivir en esa fe. Y no es fácil, porque nuestra carne quiere tener un poquitito de derecho. Nuestra carne quiere tener un poquitito de gloria. Yo hice, ¿verdad? La carne siempre. Por eso muchas veces cuando alguien pone mucho su yo, a ese es peligroso. Entonces, seamos sabios. Y solamente quiero leer en esta otra versión. Ya leímos el capítulo 3, bastante, a partir del verso 19, pero le voy a leer en esta versión porque es muy interesante cómo el apóstol expresa el capítulo 3 de Gálatas, el verso 19 en adelante. Dice así, ya lo habíamos compartido parte de esto, pero en esta versión es bastante interesante cómo se expresa. Gálatas capítulo 3, verso 19, dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Sería la gran pregunta que hasta el día de hoy muchos se hacen, ¿no? ¿Para qué sirve? Y el apóstol nos aclara y dice, fue dada pues para poner de manifiesto la desobediencia de los hombres, hasta que viniera esa descendencia a quien se le había hecho la promesa. ¿Quién es? Ya estudiamos. ¿Quién es? Esa descendencia que estábamos esperando, Jesús. Porque en tu simiente serán benditas todas las naciones.
Dice, la ley fue proclamada por medio de los ángeles. Ahí lo que recién acabé de decir. Pero voy a leer un poquito antes. Dice, hasta que viniera esa descendencia que había hecho la promesa. La ley fue proclamada por medio de ángeles y Moisés sirvió de intermediario. Pero no hay necesidad de intermediario cuando se trata de una sola persona y Dios es uno solo. Por eso cuando dijimos la ley fue dada a través, entregada a Moisés para entregar al pueblo. Pero la gracia y la verdad, ¿quién trajo? Vino por medio de él. Ahí está, la gracia y la verdad, ¿no? No mandó un ángel, no mandó un arcángel, no vino una voz del monte, vamos a decir, él mismo en persona nos vino a entregar, a manifestarse. Ahora, eso no quiere decir que la ley pierde valor. ¿Por qué? Porque la ley fue dada ¿por quién? Por Dios. La entregó por medio de los ángeles y le dio a Moisés para que entregue una tabla de piedra a Israel. Pero no quiere decir, no, ese, porque si no, entonces quitaría el mérito, ¿verdad? Es la palabra de Dios, tiene la misma autoridad. Ahora, dice después el verso 21. ¿Acaso esto quiere decir que la ley está en contra de la promesa de Dios? Porque rápidamente la gente que quiere cuestionar, va a cuestionar. Como decimos muchas veces, hay gente que le busca la vuelta. Le busca a ver dónde está el defecto, el detalle. Y cuántos teólogos a veces ya quieren sacar contexto la palabra, quieren contarle o decir, hacerle decir lo que la Biblia no dice. Por eso tenemos que ser siempre temerosos, no vamos a quitar ni agregar. Queremos entender tal y cual como dice, ¿no? Entonces dice la palabra que acaso que la ley es contraria a la promesa de Dios, y no Dios mismo se contradeciría. Si yo dijera, ay, lamento que la ley le di aviación que no sirve, vamos a borrar y vamos a dar algo nuevo, no sería Dios. Y dice después, claro que no, porque si la ley pudiera dar vida, entonces la justicia realmente se obtendría en virtud de la ley. Pero la ley no da vida. ¿Qué es lo que hacía? ¿Por qué? Porque el que hiciera esta cosa vivirá. Pero como nadie podía cumplir, a todos le cortó la cabeza. Entonces, dice después, el verso 22, pero según lo que dice la Escritura, todos son prisioneros del pecado, para que quienes creen en Jesucristo puedan recibir lo que Dios ha prometido. Porque la ley nos mostraba lo que estaba mal, pero no nos daba la fuerza y el poder para vencer. Entonces Jesús ahora nos muestra, pero nos da el poder y la fuerza. Ya no es más, ya se dejina, ya anda ya por Weima. A veces, muchas veces ustedes habrán escuchado, ¿no? Muchos dicen, el día que yo me decidí, nunca manda ya por Weima. Se lleva toda la gloria en sí. El día que el Señor me dio la fuerza, el día que el Señor me dio la victoria, amén, ese día entonces sí. Pero muchas veces nosotros nos proponemos así, ¿no? El día que yo decida voy a dejar esto. Y te das cuenta que deja una semana, 15 días y de vuelta, porque la carne no tiene el poder y la potestad. Entonces a veces decimos, así me decido. ¿Y cuánto dura esa decisión? A veces días, a veces horas, a veces algunos meses de repente. Pero de vuelta nos volvemos otra vez en la misma situación, a veces es peor. ¿Por qué? Porque la decisión propia no nos va a servir de mucho. Pablo nos enseña claramente, todo lo puedo en Cristo. Todo, todas las cosas. Entonces, ¿ahora qué dice? Pero según lo que dice la Escritura, todos son prisioneros del pecado, para que quienes creen en Jesucristo puedan recibir lo que Dios ha prometido. El 23, antes de venir la fe, la ley nos tenía presos, esperando a que la fe fuera dada a conocer. No es que nos tenían presos ahí como cautivo, como un malhechor, sino que no podíamos hacer nada. Estábamos prisioneros. Nos decían, no haga esto, prohibido esto, está mal aquello, está mal otro, y nos encontramos atados. ¿Qué hago? ¿De qué estoy? Pablo en el capítulo 6, 7 y 8 de Romanos, él grita, él se
se pega un grito de desesperación. Todo lo que no quiero, eso hago. Y muchos toman ese versículo para ello, entonces se justifican. Segunda ya José, pero no. Pablo después dice que hay una ley mucho mayor, la ley de la fe, que puede vencer, que puede tener victoria. Pero él se encontró en esa situación, se desesperó, y muchas veces nos vamos a encontrar, nosotros nos hemos encontrado en esa desesperación. No quiero, pero eso hago. Pero lo peor todavía, que no es que eso que no quiero, eso hago, sino que eso que quiero hacer, no hago. Doblemente, ¿verdad? A veces quiero orar, quiero leer las palabras, quiero hacer esto, y no hago. Y eso que no quiero hacer, hago. Pero yo creo que con la ayuda del Señor se va a ir revirtiendo, ¿verdad? Eso que no debo hacer, ya no hago. Eso que debo hacer, hago. Amén. Si no, no vamos a ir. Si el Señor viene en cuenta con esas palabras todavía. Dice después el verso 24: la ley era para nosotros como el esclavo que vigila a los niños hasta que viniera Cristo, para que por la fe obtuviéramos la justicia. En ese pasaje dice nuestro ayo, ¿verdad? ¿Sí? El cuidador. Yo creo que cuando Jesús vino a la ley ha dicho: por fin, acá está el Señor, todo tuyo. Porque la ley nos mostraba lo bueno y nosotros hacemos todo al revés. Y cuando, por fin, acá está, te entrego, Señor, vos sabés qué vas a hacer con ello. Yo le mostré, pero no había caso. Entonces cuando vino el Señor, la ley le ha dicho: ahora sí tienen la oportunidad de hacer y de vivir como Dios manda. Amén. Gracias damos a Dios. Entonces dice el verso 25: pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos a cargo de ese esclavo que era la ley. Por eso yo digo muchas veces, esos hermanos que todavía no entienden y que de cierta manera, todos tenemos que cumplir. Yo creo que entendemos eso, no estamos descartando la ley, ¿verdad? No estamos diciendo ya no es más para nosotros, no, hermanos. No solamente cumplimos la ley, tenemos que cumplir toda la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios. Pero aquellos que todavía como ley quieren tomar para sus vidas, no solamente no tienen paz, no tienen tranquilidad, tienen preocupación, tienen quebranto, tienen una carga enorme encima. Más que la tabla de la ley es el monte de Sinaí encima de ellos, ¿no? Un peso enorme, una preocupación. Ay, que no lo ofenda, ay, que no peque, ay, que el infierno, ay, que Satanás, ay, que aquello, y permanentemente con ese jaque. Y llega un momento en que yo creo que dicen, se fuera ahí, ¿no? Y terminan tirando todo, ¿no? Dice entonces la ley nos mantenía hasta que viniera nuestro Señor Jesucristo, y ya no estamos a cargo de ese esclavo que era la ley. Y el verso 26: pues por la fe en Cristo Jesús todos ustedes son hijos de Dios. A ver, diríamos, ¿quién? Bueno, excepto una adopción, ¿verdad? Pero nadie tuvimos que hacer algo para que nuestros padres nos reconocieran como hijos, ¿no es cierto? ¿Hicieron algo? No. Somos sus hijos y nos anotaron. Entonces, para que nosotros llegásemos a ser hijos de Dios, no es que tuvimos que hacer algo. No, imagínense que tu hijo todos los días dice: papá, no, yo quiero siempre tu hijo. Y de repente se porta mal: ay, papá, ¿sabe qué? No me vaya a dejar de ser tu hijo. Sería muy triste, pero nunca va a suceder. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos esa confianza, tenemos esa seguridad. No hice nada para ser hijo de Dios, simplemente creí, acepté y soy hijo. Y aunque ahora me mando cada macaná, sigo siendo hijo. Hijo casi macaná, pero hijo, ¿no es cierto? Pero quisiera ser y llegar a ser un día ese hijo obediente que aprende a honrar a su padre en todas las cosas. Amén. Apuntamos a eso, creemos en eso y esperemos que un día lleguemos a hacer eso. No nos queremos quedar ahí. Y dice después el verso 27: ya que al unirse a Cristo en el bautismo han quedado revestidos de Cristo, cubiertos. ¿Cómo dice en esa versión?
revestido, cubierto. Por eso es que decimos, el Padre, cuando nos ve a nosotros, saben quiénes somos nosotros. Nos conoce por nombre, nos creó, nos dio la vida. Pero cuando nos mira como hijos y nos ve cubierto con la presencia, con la persona, con la sangre, con la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nos sigue teniendo misericordia. Y a los ojos de Dios ya estamos perfectos. Sigue el proceso, sigue. Pero nos ve. ¿Por qué? Porque estamos cubiertos. Y cuando algo te cubre, cuando algo te tapa todo, no se ve lo que está debajo, lo que está detrás, ¿no es cierto? Se ve lo que está cubriendo eso. Entonces estamos recubiertos, estamos cubiertos en la persona de Jesucristo. Por eso Pablo dice en Efesios, en Colosenses, que nuestra vida está escondida en Cristo, en Dios, con Cristo en Dios. Entonces, si nosotros entendiéramos todo eso, andaríamos con menos miedo, con menos vergüenza, con menos temor y con más libertad de disfrutar aquello que no necesita esfuerzo. Esfuerzo necesitamos en el sentido de que debemos ser esforzados y valientes, pero digo esfuerzo para merecer o para ganar o para recibir algo de nuestro Dios. Tenemos derecho legal como hijos. ¿Por qué? Porque no es por la ley, sino es por la fe que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, ahora comenzando el capítulo 4, nos habla acerca nos pone una comparación y dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es Señor de todo. Por eso tenemos que crecer, tenemos que madurar, tenemos que conocer, tenemos que aprender, tenemos que realmente desarrollarnos espiritualmente. Una criatura no entiende nada, nunca va a diferenciar un 1000 guaraní de un 100.000. Vos le das 1.000 y piensa que va a comprar una caja de chocolate y no compra nada. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque no diferencia. Pero cuando ya tiene cierta edad, vos le das 1.000 y juega por ¿no es cierto? Porque esperan 10.000. Porque va entendiendo. Y nosotros como hijos de Dios la misma cosa. A medida que vamos entendiendo, a medida que vamos comprendiendo, a medida que vamos creciendo, nos vamos a ir dando cuenta de lo que tenemos en Cristo. No por merecer, no porque tengo que cumplir ciertas leyes y mandamientos para recibir, sino que ya es mi derecho legal como hijo. ¿Entienden? Por eso es diferente vivir en la ley y la gracia. No es que hago algo para recibir, porque el que crece de esa manera, entonces cuando hace algo ya espera que vos le pague. Así son los hijos, ¿no es cierto? Vos le sientas a lavar los platos y ¿cuánto me pagas? Es tu casa, tenés que hacer. Y hacer tal cosa y ya espera que vos le pagues. ¿Cuánto tiempo vivió gratis? ¿Me entiendes? Pero así a veces somos con el Señor también. Así a veces somos con Dios. Señor, a ver. ¿Y cuánto tiempo ya te aguanté, te bendije, te guardé, te di todo? Es corregir. Y ahora hacemos una pequeña cosita y ya estirámoslo la mano. El Señor me tiene que bendecir, ¿no? Bueno, pero si entendemos, la gracia es diferente. Dice, sino que está bajo tutores y cuidadores hasta el tiempo señalado por el Padre, hablándonos del tiempo de la ley en que nos guardó, nos cuidó, nos preservó, de cierta manera nos puso un freno para después, ahora entregarnos, dice, a Cristo y por medio de Él poder cumplir toda la voluntad de nuestro Padre. Gracias a Dios por ese cuidador, pero ya no lo necesitamos más. Ya le tenemos al Espíritu Santo. Cambió nuestro dueño en ese sentido, cambió nuestro ayo, cambió nuestro cuidador. Ahora es el Espíritu Santo, que no es que nos está ahí apuntando que sino yo te ayudo a vencer, te ayudo a tener victoria, te voy a sostener, te voy a fortalecer, te voy a enseñar, te voy a guiar, te voy a revelar. Al fin y al cabo, oye, ¿cómo esté? Simplemente entregarnos nosotros. Qué diferencia, ¿no es cierto? Por eso es cuando entendemos todo esto, es demasiado bueno. Dice el verso 3, así también nosotros cuando éramos niños, espero que todos podamos decir así. Amén. Con permiso, de hoy. Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo.
Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Jesús cumplió todo, desde que nació hasta que volvió al cielo. Cumplió todo, para enseñarnos a nosotros que ahora por medio de Él, si Él pudo cumplir todo y nació y murió sin pecado, nosotros también. Hay un pasaje, si no me equivoco, en Judas que dice, ¿no?, que la palabra es poderosa para guardarnos sin caída. Ese poder tiene la palabra. Si del primer día que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, nos entregáramos a la palabra, obedeciéramos la palabra, no caeríamos ni una sola vez, no tropezaríamos ni una sola vez, no pecaríamos ni una sola vez. Ese es el poder que tiene la palabra. Solamente que nosotros no lo hacemos. Es la misma que guarda Jesús. Ahora dice, cuando vino el cumplimiento, Jesús nació. Y dice el verso 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Cambió nuestro estatus, vamos a decir, ¿no? Cambió nuestra posición. Y dice el verso 6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Qué bueno que es cuando nos entregamos y entendemos, y nosotros a veces decimos con nuestras palabras, ¿verdad? Padre, te amo, Señor, te amo, y decimos, pero no es la misma cosa cuando el Espíritu Santo te guía y te dice, y el Espíritu Santo está intercediendo, es otra cosa. Somos a veces como la chilindrina, ¿verdad?, que le dice, papito lindo, porque quiere algo, ¿verdad? Pero cuando el Espíritu intercede, cuando el Espíritu nos lleva a esa ternura, nos lleva a esa entrega y nos lleva a sentir ese amor, es diferente. ¿Por qué? Porque el Espíritu que está dentro dice, clama, puede decir Abba, Padre, 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 o papito, papito, como quieras traducirlo. Así que ya no eres esclavo, pero sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Esa promesa tenemos. Así que le voy a leer nada más rapidito esta versión porque es muy interesante. A ver, ¿dónde está? Acá. Le voy a leer en esta versión. Dice, lo que quiero decir es esto. Mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo de la familia, aunque sea en realidad el dueño de todo. Hay personas que lo cuidan, que se encargan de sus asuntos, hasta el tiempo que su padre haya señalado. Lo mismo pasa con nosotros. Cuando éramos menores de edad, estábamos sometidos a los poderes que dominan este mundo. Pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer, sometido a la ley de Moisés, para rescatarnos a los que estábamos bajo la ley y concedernos gozar de los derechos de hijos de Dios. Una cosa es recibir las cosas por mérito y otra cosa es porque somos hijos, porque nos ama, porque quiere bendecirnos y porque a Él se le place. ¿Se acuerdan el hijo pródigo? Cuando fue recibido por el padre, y el padre hizo una fiesta, la grande mandó a matar el mejor cordero. Ese es el amor de nuestro Padre. Nosotros le daríamos guachi, le daríamos 7 días de castigo, un mes. ¿No es cierto? Y tal vez peores cosas. Entonces viene el hijo mayor que representa la ley y no entiende. Dice, yo cuánto tiempo y nunca quisiste agarrar, siempre fue tuyo. Solamente que vos tu corazón no entendés, no da. Y ahora ¿por qué te enojas? Y así siempre va a pasar. Los que viven bajo la ley siempre se enojan. Los que viven con el legalismo, los que viven, vamos a decir, en religiosidad, siempre se enojan porque no entienden. Esperan que sea un mérito. Y cuando alguien juzga que esa persona no merece, ¿y por qué recibe? Si según mi criterio doctrinal no merece.
Y ahí está la gracia de nuestro Dios, porque Él está mirando la intención del corazón y no lo que los ojos naturales ven. Porque con los ojos naturales podemos engañar a cualquiera. Y hasta podemos decir qué buenito, qué santito, que esto, que aquello, que lo otro. Pero Dios está mirando en el corazón y el corazón ve que es totalmente al revés, desastre. Pero no entendemos. Por eso también tenemos que discernir, ¿no es cierto? Y eso es lo que el Señor hizo. Y dice aquí, el verso 3, lo mismo pasa con nosotros cuando éramos menores de edad, estábamos sometidos a los poderes que dominan este mundo, pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo que nació de una mujer sometida a la ley de Moisés para rescatarnos a los que estábamos bajo esa ley y concedernos gozar de los derechos de hijos de Dios. Y porque ya somos hijos, Dios mandó el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones y el Espíritu clama: Abba Padre. Así pues, tú ya no eres esclavo, sino hijo de Dios, y por ser hijo suyo, es voluntad de Dios que también seamos su herederos. Amén. Amén. Y todo es de pura gracia, de pura gracia. En el capítulo 4, el verso 21, que ya leímos una parte también, vamos a leer porque el apóstol hace una comparación y dice: decidme lo que queréis que hay bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que habrán todos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Nosotros a veces, tal vez más de una vez la habremos juzgado, ¿verdad? ¿No? ¿Para qué se apuró? ¿Por qué no esperó la promesa? Si Dios le prometió, Dios va a cumplir, ¿verdad? ¿O no? Vamos a darle con un palabra un ratito. Si Dios ya le dijo, ¿por qué se apuró? ¿Por qué no esperó nomás? Claro que también el diablo viene y le tiende a donde le gusta la carne. Sarai ya tenía unos cuantos añitos, estéril, y viene y le dice: mira, la esclavita, ¿qué te parece? Y bueno, todo sea por amor. Y el Israel de ese día ahora, ¿no? Pero a través de eso había un propósito de parte de Dios. Y ahora entendemos, ¿no? Dios a través de eso nos quiere mostrar. Dice que tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero de la esclava nació según el espíritu. ¿Según qué? La carne. Y más que menos, ustedes saben, a la carne le gusta el esclavito, ¿o no? Sí, aunque muchos digamos: no, yo no. Sí. Tenemos unas cuantas jaulitas por ahí en nuestra vida. Que no queremos que el Espíritu Santo abra, ¿verdad? Todos tenemos todavía esa jaulita ahí que no queremos que el Espíritu Santo nos liberte. Sabemos que está mal, pero bueno. Aunque le decimos: Señor, libertame, Señor, saname, Señor, rompe cadenas, rompe ataduras, pero cuando llega la hora de la verdad, tenemos cositas en nuestra vida y a veces cosotas que no queremos. El Señor nos quiere libertar de todo. Ya nos libertó del pecado, de Satanás, de la muerte, de un montón de cosas, pero hay pequeñas cositas todavía en nuestra naturaleza que necesitamos ser libres y que Dios tiene que romper, ¿no? Porque dice que Abraham tuvo dos, uno de la esclava y otro de la libre. Y nos enseña una verdad. Porque dice: pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, enseñándonos, ¿verdad? Que la carne no va a producir nada que sea bueno. Eso ya sabemos, estamos seguros. Pero aún así todavía no entendemos todo. Nos cuesta creer. La carne no produce una sola cosa buena. Solamente es por el Espíritu, por la promesa, por la palabra. Y el apóstol nos revela y dice: la cual es una alegoría, pues estas dos mujeres son los dos pactos.
El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar, nos compara, nos da un ejemplo de un significado espiritual. Agar era esclava y aunque tuvo un hijo con Abraham, ese hijo nació de una esclavitud, de una esclava. No era nacido de la promesa porque no era de fe. Abraham obró y Sara también en su carne, en su entendimiento, a su manera. Y todos ustedes saben, hermanos, todo lo que hacemos en la carne nos va a terminar esclavizando. Nos va a terminar trayendo una cárcel hasta que nos arrepintamos y hasta que pidamos perdón a Dios. Todo lo que hacemos en nuestra carne, todo lo que actuamos en nuestra carne, todo lo que nos queremos adelantar por Dios, nos va a traer problemas tarde o temprano. Aunque en el momento nosotros le digamos, ¡qué bendición! Y Dios dice, no, te va a dar a cárcel. Pero Señor, una ayudita ni te quise dar. Yo aporté mi granito de arena, Señor. Y dice, no necesita ni granito ni camionada, no necesita nada. Él es soberano y todopoderoso. Por eso es que todavía también tenemos el mismo problema que Abraham tuvo. Y el hijo de la esclava, lo que produce la carne, lo que actuamos en la carne, no le agrada ni le va a agradar nunca a Dios. Por eso necesitamos pedirle al Espíritu Santo menos de la carne y más del Espíritu cada día. Menos de la carne y más del Espíritu, para que realmente Dios sea glorificado. Lo que es de la carne no es solamente que a Dios no le agrada, sino que le repugna. Si esta carne va a tener guerra contra el Espíritu hasta que se vaya a la tumba, ¿o no? Tu carne, mientras no sea sometida y gobernada por el Espíritu Santo, le va a dar guerra. Nunca nuestra carne va a llegar a ser amigo del Espíritu. Por fin se entienden los dos, jamás. Quisiéramos eso, ¿verdad? Este día lo rodea allí por aquí. No, están en guerra. Por eso cuando vos querés ser espiritual, el carnal te va a hacer guerra sí o sí. Sí o sí. Proponete ser espiritual. Y el que menos pesante va a hacer la guerra. Y si nadie le hace la guerra, ¡pum! Eso es así. La palabra es así. No podemos. Porque si yo estoy mal espiritualmente, me molesta que esté bien espiritual. No quiero ni que se acerque a mí. Ni oí que se echa una mina. ¿Entiendes? Porque así pasaron por eso. Claro que sí. Claro, medio así despacito, ¿verdad? Sí, claro que sí. Y bueno, Abraham también pasó por eso. Y dice que Agar es símbolo de lo que la ley trajo en el monte Sinaí y produjo hijos bajo esclavitud. Pero tristemente, lo que siguen hasta el día de hoy, habiendo ya tenido la promesa, habiendo ya venido lo que Dios prometió, todavía seguir así. Eso es lo triste. Y dice después en el verso 25, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. El verso 26, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos, es libre. Nosotros, hace poco, el domingo vimos la película, ¿no? Esa mujer que nació en esclavitud y dice a los que nacieron en libertad, ustedes nunca van a entender, le dice, ¿verdad? Ustedes nacieron siendo libres, no van a entender lo que es nacer y pasar por un tiempo de esclavitud, no van a entender. Y creo que a veces es la misma cosa con los hijos de Dios. A veces el que nació en esclavitud, ¿cómo cuesta sacarle de ahí? Y el que nació libre a veces ya no valora lo que Dios hizo y lo que Dios tiene. Y va al otro extremo. Y dice, nosotros, la Jerusalén, la de arriba, la cual es madre de todo, es
libre. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, eso terminó ahí. ¿Qué dice tu Biblia? ¿Así también? ¿Sigue siendo en tu vida? Sigue siendo. Sigue siendo. Y va a seguir siendo hasta que vivamos, hasta que entendamos, hasta que nos dejemos gobernar, controlar por el Espíritu Santo. Y entender esa gracia bendita y soberana en la cual Dios quiere que aprendamos a vivir, ¿no? En esta versión dice, le voy a leer un ratito porque es más lindo. Le voy a leer nada más del verso 26. Pero la Jerusalén celestial es libre y nosotros somos hijos suyos. Porque la Escritura dice: alégrate, mujer estéril, tú que no tienes hijos. Grita de alegría, tú que no conoces los dolores de parto. Porque la mujer que fue abandonada tendrá más hijos que la mujer que tiene esposo. Hermanos, ustedes son como Isaac, son los hijos de Dios que Dios había prometido. Pero es así como en aquel tiempo el hijo que nació de modo de puramente humano, en esta versión dice humano, así como en aquel tiempo el hijo que nació de modo puramente humano perseguía al que nació por obra del Espíritu, así sucede también ahora y seguirá siendo hasta que el Señor venga. Pero entendamos eso. Hoy hay mucha, lamentablemente, discordia, hay mucha pelea, hay mucha disensión entre las propias iglesias, ¿no? Están que ya son demasiado santos y la pura verdad, pero se pasa condenando a medio mundo. Yo no entiendo qué cosa es eso. Y están aquellos que se van al otro extremo, somos libres y hacemos esto y lo otro, aquello, tal. Y entonces también. Y es triste porque esa pelea sigue siendo hasta el día de hoy. Por eso tenemos que entender, y ojalá que el Señor nos dé sabiduría y esa gracia. Nunca discutas con un legalista. Nunca discutas, porque va a terminar apedreado. Porque la ley lo único que hace es tirar piedra. No sabes otra cosa. El que no hace, el que no cumple, va a ser apedreado. Entonces los legalistas, lo único que saben hacer es tirarte piedra. Y vos salís todo acá, ¿cómo es? Acá canduda ahí. Y a veces somos tercos, ¿no? Queremos discutir. No. Pedí que el Señor abra los ojos, que le traiga claridad, que le llegue la verdad, que sean abiertos los ojos del entendimiento. Y como leímos en Corintios que Pablo dice, que se les saque el velo que todavía tienen puesto. No solamente el pueblo de Israel, sino que muchos hijos de Dios hasta este tiempo. Y Dios tiene que darnos sabiduría para no caer en extremo, ¿no? Porque una vez ya le dije y todavía sigue siendo, hay gente que se pasa mirando YouTube, este es del diablo, este hijo del diablo, este es masón, este es ecuménico, este es aquello, ¿no? Y el único santo es él al fin y al cabo, ¿no? Vamos ya bien en su casa. Y tenemos. Y acá mismo teníamos. No le llaman nada a mi hijo en la iglesia porque esos jóvenes están todos endemoniados. Le escuchan reggaetón. Juego, ¿no es cierto? Gracias, estamos libres. Bueno, vamos allá. Dice la historia en el verso 30. Pero, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la esclava no puede compartir la herencia con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Amén. ¿Somos hijos de la libre? Amén. Realmente espero que el Señor nos ayude y aprendamos a vivir de esta manera. Aprendamos a no irnos a un extremo
ni al otro, sino que podamos realmente disfrutar sanamente, correctamente la palabra de nuestro Dios. Y siempre seamos cuidadosos, vuelvo a decirte, no discutas tanto con un religioso, con un legalista, porque te va a dar con un palo, con un garrote, no sabe lo que es gracia, no puede entender lo que Dios hizo. Para terminar nada más, para no dejar de leer en Hebreos capítulo 12, quiero terminar leyendo esto con ustedes para que también entendamos un poquitito mejor. Pablo tratando de hacer entender a aquellos de que sí, ellos se glorían de Moisés, de las tablas de la ley, del monte Sinaí, y hasta el día de hoy le llaman el monte sagrado, y no tiene nada de sagrado. Dios habló de ese momento, pero era algo, como acá la palabra dice, terrorífico. Pero la diferencia que hay en la manifestación de uno y en la manifestación del otro es demasiado grande. Hebreos capítulo 12, el verso 18, Hebreos capítulo 12, el verso 18. Voy a leer esta versión. Dice: ustedes no se acercaron como los israelitas a algo que se podía tocar y que ardía en llamas, donde había oscuridad, tiniebla y tempestad. Imagínense el Espíritu de Dios descendiendo sobre ese monte. No terrorífico en el sentido de que era algo de terror, sino si a veces Dios manifiesta un poquitito su presencia y la carne no aguanta, imagínense lo que habrá sido esa presencia visible entre fuego, relámpago, trueno, trompeta y un salambí del cielo manifestándose un poquitito sobre ese monte. Y no eran cristianos llenos del Espíritu Santo, eran cada uno que terminó recién salir de Egipto. Así que ¿cómo iba a aguantar estar ahí al lado del monte? Y dice: ese monte que ardía en llamas, donde había oscuridad, tinieblas y tempestad. Ni oyeron el sonido de la trompeta ni la voz de Dios. Los que oyeron esa voz rogaron que no les sigan hablando, porque no podían soportar el mandato que decía: al que ponga el pie en el monte hay que matarlo a pedrada o lanza, aunque sea un animal. Tan espantoso era lo que se veía, que el mismo Moisés dijo: estoy temblando de miedo. Y me hace recordar, porque mirar la cara de un legalista te da miedo. No tiene cara de gozo, no tiene cara de gracia. Realmente yo creo que las tablas de la ley te eso en su cara. Te condena, te acusa, te agrede, te insulta luego, poca gracia hay en su boca. Ay, gracias, Señor nos hace libres, ¿no? Amén. Y si todavía queda en nuestra boca, fuera. Fuera en el nombre de Jesús. A ver, ¿dónde está? Acá. El verso 22. Ustedes, por el contrario, se han acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios viviente, la Jerusalén celestial, y a muchos miles de ángeles reunidos para alabar a Dios, y a la comunidad de los primeros hijos de Dios escritos en el cielo. Se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los hombres buenos de Dios que han sido hechos perfectos. A Jesús, mediador de una nueva alianza, y a la sangre con que hemos sido purificados, la cual nos habla mejor que la sangre de Abel. Y ustedes pueden seguir leyendo, y dice: con razón tengamos mucho más cuidado, porque es un privilegio, pero es una responsabilidad. Vamos a rendir cuenta, porque Jesús dijo que más se le dio, más se le va a pedir. Entonces, si entendemos todo esto, estos beneficios que tenemos por medio de la fe en Jesucristo, y no lo aprovechamos, no lo vivimos o lo mal usamos, con mucho más razón. No digo que tenemos temor del infierno, ni que tengamos temor de que venga algo sobre nosotros y nos venga una desgracia, no, pero vamos a ser responsables delante de Dios. ¿Qué hicimos? ¿Cómo usamos esto tan bueno, tan perfecto que Dios dejó para nosotros en este tiempo? De vivir en esa libertad, de vivir como hijo de Dios, como cantamos recién, ¿no es cierto? Ahora soy hijo de Dios,
soy libre, soy sano, soy heredero. Si aprendiéramos y entendiéramos todo esto, qué diferente va a ser nuestra conducta todos los días para con Dios. Nos acercamos no a un monte terrorífico, sino a un monte de gracia, apacible. La gran diferencia. Fíjense cuando vino la ley, cuando la ley fue dada, todo el sarabí que hubo en Sinaí. Y cuando vino Jesús, apacible, lleno de gracia, de justicia, de verdad, sin ningún ruido, sin ningún estruendo, silenciosamente. Y el legalista hace mucho ruido, ¿no? Pero puro para nada. El que actúa en gracia, en el espíritu, calladito, silencioso, hoy día, agradar al Señor bien. Los legalistas le gusta hacer ruido. Y más todavía si por ahí, o un poquitito no esté. Y yo, gracias damos a Dios. Cuando está bien, Él le pasa por encima todo lo. Todos son carnales, todos son mundanos, ¿verdad? A esto vida y santo. Pero el Señor nos hizo libre de eso, amén. Y aprendamos a vivir en gracia y en verdad. Y entonces entendemos, el que está firme, mire que no caiga. Tenemos gracia, tenemos misericordia, tenemos bondad. Vamos a inclinar un ratito nuestro rostro. Padre, gracias te doy en esta noche por poder compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo nos da entendimiento y nos da revelación. No queremos solamente que quede como un media palabra, como solamente un mensaje más, sino Espíritu Santo, Dios, sella con fuego nuestros corazones y ayúdanos a vivir y a disfrutar. Como Pablo dijo, es un gozo todos los beneficios que tenemos por medio de Jesucristo. Que disfrutemos cada día esa gracia, ese favor, esa misericordia, esa herencia. Ayúdanos, Espíritu Santo. Quita todo legalismo, toda religiosidad de nuestra vida. Y vivamos en gracia, en favor, en amor, en misericordia. Ayúdanos, Espíritu Santo, a someter a esta vieja naturaleza bajo la voluntad, la dirección y el control del Espíritu. Y así agradarte. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Tu sangre nos cubre y nos guarda, Señor, en esta noche. Gracias, mi Señor. Amén. Amén. Gracias damos a Dios. Quisiera terminar esto, pero le voy a pedir a Suni que nos lean por través del versículo que mandó hoy. ¿Les llevan el versículo que mandó el grupo de la iglesia? Ya no pide ni vaya. Ya no me voy a ocupar.